Bienvenidos, gracias por compartir esta nueva conferencia vía online que organiza Fraternidad Humana. Hoy tenemos el honor de recibir en nuestros hogares al conferenciante y amigo Antonio Lledó. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante, escritor, orador, divulgador y miembro del Grupo Villena desde su fundación, del que fue presidente durante 12 años. Secretario de la Federación Espírita Española y director de la revista Amor, Paz y Caridad durante 10 años. Ha participado también en numerosos programas de radio y televisión. El tema del que hoy nos hablará, cómo se reencarna, es un tema que nos concierne a todos, pues mayormente tendremos que volver a pasar por esta situación y que él, con sus conocimientos y facilidad de palabra, nos detallará minuciosamente. Adelante, Antonio. Ahora se oye, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, antes que nada agradecer a María la presentación y no solo a María, a todos los compañeros de Fraternidad Humana, al cual nos unen muchos lazos de amistad desde hace casi 40 años. Recordamos con mucho afecto a Cayetano y Encarna, a María y a Josep, a Miriam, a Jordi Sefa, a Antonio, a tantos y tantos compañeros que forman parte de ese grupo valiente que lleva la responsabilidad de mantener un legado maravilloso, como es el de Miguel Vives. Entonces, a todos ellos mi agradecimiento y también especialmente, como no, a Manel y a Josep María, que en la parte técnica se están volcando con toda su capacidad, que realmente lo hacen muy bien. Bueno, en principio, sin más preámbulo, me gustaría decir que una conferencia de este tipo a lo largo de Internet no puede ser tan dinámica como una conferencia en directo. Sin embargo, considero que el tema es lo suficientemente interesante como para que podamos estar todos prestando atención a algunas cosas que sin duda nos interesa conocer. Hablar de la reencarnación es muy fácil, porque la reencarnación abarca tantísimos conocimientos y tantísimas perspectivas y enfoques que realmente necesita para cada enfoque un tipo de conferencia. Pero hoy, concretamente, nos vamos a centrar única y exclusivamente en el apartado de cómo se produce la reencarnación. Es decir, toda la conferencia va a ir versada bajo ese enfoque. Vamos a obviar tocaremos ahora de pasada en la introducción, vamos a obviar el enfoque filosófico, vamos a obviar el enfoque de las evidencias científicas y vamos a obviar también el enfoque de las evidencias históricas. Solamente de pasada lo vamos a comentar, porque el tema es tan amplio y es tan profundo que necesitamos explicar los conceptos con claridad y con sencillez. Lógicamente, al final van a haber dudas, van a haber muchas dudas, no me cabe la menor duda, valga la redundancia, pero para eso tenemos el turno de preguntas al que yo les animo que se apunten y vayan luego preguntando para poder contestar en la medida de lo posible y de mis posibilidades aquellas respuestas que tengan que ver con sus cuestiones. Sin más preámbulos, vamos a comenzar la conferencia diciendo que hay que hacer un pequeño esbozo de lo que es la reencarnación, de forma muy sencilla. Y de forma muy sencilla y muy sintética podemos decir que la reencarnación no es otra cosa que una ley universal que rige para toda la humanidad y que de lo que nos habla es de la trascendencia del alma antes y después de la muerte y de su trayectoria evolutiva a lo largo de la historia. Es decir, es un proceso en el cual el alma se ve involucrado en los comienzos de su evolución para ir consiguiendo adquirir un mejoramiento y una depuración mayor, ser cada vez mayor en inteligencia, mayor en conocimiento,
mayor en experiencia, mayor en conciencia y sobre todo mayor en moral y en elevación espiritual, y al mismo tiempo en ese recorrido, en ese camino que el alma ha de recorrer, en esa trayectoria, pues aprovechar para rectificar errores del pasado, porque todos nos equivocamos, y sobre todo para crecer en todos los sentidos en aquella parte importante que conforma el ser humano, que es precisamente la parte inmortal. Antes de continuar, y bajo esta breve síntesis que hemos hecho de lo que es la reencarnación, debemos comprender que el ser humano está compuesto de 3 elementos, y es importante que los mencionemos porque luego en el transcurso de la conferencia yo aludiré a ellos de una manera indistinta, pero es preciso tener claro lo que somos y de qué estamos formados para luego cuando se refiera o me refiera a alguno de esos conceptos, que sepan ustedes a qué estoy hablando o de qué estoy hablando. El ser humano, a lo largo de la historia del pensamiento, ha sido siempre tratado o ha sido siempre estudiado por filósofos, por espiritualistas, por religiosos, por científicos, por hombres de gran saber, y normalmente han habido varios conceptos: el concepto dualista de un alma y un cuerpo, o el concepto de una trilogía en función de la religión o la espiritualidad a la que hablemos, como por ejemplo ocurre en el Oriente o como por ejemplo ocurre aquí en Occidente. La filosofía de Allan Kardec establece con claridad que el ser humano está compuesto de 3 elementos. El primero de ellos, el cuerpo físico, ese cuerpo material con el cual nosotros nos identificamos y que todos los días vemos y experimentamos a través de él una serie de sensaciones y de percepciones. El segundo elemento es el alma humana, que es el principio inteligente, esa chispa divina creada por Dios, que es la que evoluciona, es la que progresa, es la que reencarna, es la que asimila las experiencias, donde se encuentra el yo, donde se encuentra la conciencia, donde se encuentra la mente, donde se encuentra toda una serie de atributos como el libre albedrío, la voluntad, la capacidad creadora, etcétera, etcétera. Eso es el alma, el principio inteligente. Y luego entre el alma y el cuerpo físico hay un cuerpo intermedio de carácter electromagnético, según nos dicen ahora los científicos, o de carácter espiritual o de fluido universal, como se hablaba en la época de Kardec, que se denomina como periespíritu. Ese periespíritu es el lazo que une la materia física con el cuerpo, con el alma humana, es decir, el alma inmaterial con el cuerpo físico. No podría haber una unión entre ambos si no existiera ese cuerpo intermedio, porque ese cuerpo es un cuerpo semimaterial, es decir, posee moléculas espirituales y moléculas semimateriales energéticas o mediofísicas, como son las que corresponden al fluido vital que mantiene la vida en todos los seres orgánicos, y el periespíritu, que también lo poseen, como digo, los seres orgánicos, lo poseen los animales, lo poseen las plantas en un proceso inicial mucho más primario. Pues ese periespíritu es la energía que vitaliza y que da vida precisamente a todos los seres orgánicos. Comprendiendo esa trilogía que somos, alma eterna e inmortal, que no tiene forma, que no tiene sexo, que no podemos vislumbrar ni podemos ver, cuerpo físico que está movilizándose, movimentándose y apareciendo en este mundo de 3 dimensiones, donde tiene una serie de percepciones, y periespíritu, ese cuerpo electromagnético o energético que vincula a ambos, es como vamos a ir avanzando en los conceptos de la reencarnación. Es como vamos a ir comprendiendo de qué manera estos 3 elementos se configuran y se ponen de acuerdo para dar lugar, cada vez que reencarnamos, a una nueva vida, a una nueva venida del alma humana a la Tierra. Dicho esto, hagamos una breve introducción histórica diciendo que ya hace 5.000 años, concretamente en la India, pues la trayectoria de la reencarnación era milenaria, y ya en aquella época, en los Vedas, concretamente en el Bhagavad Gita, aparece una conversación muy importante entre Krishna y Arjuna, que era su discípulo, en la cual él le dice a Arjuna: vosotros, como yo, hemos tenido muchos renacimientos. La única diferencia es que yo conozco los míos
mientras que vosotros ignoráis los vuestros. Este aspecto de que en la India hace 5.000 años era conocida ya la reencarnación y mucho antes, es trasladable o extrapolable a todas las culturas de la Tierra. En Egipto, por aquella época, hace 3.000 años antes de Cristo, existía la escuela hermética, la escuela de Hermes Trimegisto, en la cual se decía pues algo así como que las almas bajas y malas permanecen encadenadas a la tierra en una rueda de renacimientos, mientras que las almas positivas, las almas nobles, las almas elevadas, las almas llenas de bondad, se elevan hacia el espacio y se liberan con el paso del tiempo de esa rueda reencarnatoria. Pero no solamente en el Egipto y en el hinduismo, sino los órficos, los pitagóricos, la filosofía griega a través de Sócrates, Platón, etcétera, etcétera, todos ellos hablan de la reencarnación, de la ley de las vidas sucesivas, de la ley de las vidas múltiples, como esa herramienta que tiene el alma humana para ir creciendo en espiritualidad, en perfección, en moralidad y sobre todo en felicidad, que en realidad es la base y el sentido de la vida, alcanzar cada día mayores estadios de felicidad, de bienestar físico, mental, psicológico y espiritual. Hecha esta breve introducción histórica, podemos hacer una breve introducción de las evidencias científicas de la reencarnación. Las evidencias científicas de la reencarnación son muchísimas. Normalmente se suelen catalogar en 3 grandes grupos. En primer lugar, lo que son las evidencias directas. Dentro de las evidencias directas, pues tenemos aquellas que tienen que ver con casos de reencarnación comprobada, como en su momento certificaron y testificaron muchísimos científicos, uno de ellos el gran doctor Ian Stevenson en la Universidad de Virginia, con casos muy importantes, otro el doctor Morris Netherton, como por ejemplo, estos casos de reencarnación comprobada llevaban una investigación científica exhaustiva, aplicando el método científico extraordinario de observación, experimentación, comprobación de pruebas, etcétera, etcétera, y sometiendo a los sujetos, precisamente, descartando todo tipo de casuística que tuviera que ver con cualquier cosa de tipo alucinatoria, etcétera, etcétera. Una de las evidencias es esta, los casos de reencarnación comprobada, de las evidencias directas. Otra evidencia directa, los recuerdos espontáneos de vidas anteriores. Hay personas que en determinados momentos de su vida tienen acceso a recordar pasajes que no saben de qué les viene y que son recordados y son realmente experiencias traumáticas que quedaron grabadas indeleblemente en su espíritu y en su alma y que a raíz de una experiencia traumática en este momento, en la vida actual, o una experiencia emocionalmente muy fuerte, afloran de su inconsciente y entonces se les hacen visibles, los pueden captar, los pueden recepcionar de una forma sorpresiva incluso para ellos. Estos recuerdos de vidas anteriores muchas veces han sido constatados y han sido probados. Esto en cuanto a las evidencias directas. Hay muchas más, pero no podemos detenernos aquí. Las evidencias indirectas pues son aquellas tan famosas como la de los niños prodigios. ¿Cómo es posible que Mozart a los 5 años compusiera sinfonías? ¿De dónde sacaba ese conocimiento? ¿Cómo podía todos los niños prodigios de la historia que han existido? ¿De dónde afloran esas ideas innatas en niños que apenas tienen percepción o conocimientos de algo y se demuestran como genios? Pues afloran precisamente de los conocimientos que tuvieron en vidas anteriores. Es famoso el célebre caso de Un Kim-jong, un niño coreano que al año y medio ya hablaba con su madre desde la cuna, que a los 3 años hablaba 5 idiomas, que a los 5 años daba clases a los 5 años desarrollaba integrales y tenía un conocimiento matemático extraordinario y que a los 11 años, pues estuvo en la Universidad de Tokio explicando matemáticas diferenciales a los profesores de física de dicha universidad. A los 15 años, Kim Il-jong fue llevado a la NASA y allí lo convirtieron en todo un icono de percepción y de capacidades extraordinarias. Luego, al final, él dejó todo eso. Es un ejemplo que pongo. Los niños prodigios son otra gran explicación de por qué existe una vida anterior al cuerpo físico del alma y de los recuerdos que traemos de vidas anteriores. Niños prodigio, como digo, hay otra serie de evidencias experimentales, las que tienen que ver directamente con la ciencia, como por ejemplo las percepciones que tienen algunos clarividentes de vidas anteriores y que son tratadas y estudiadas a través de procesos del cerebro,
por neurólogos, y también aquellas otras que tienen que ver con la TVP. La TVP es la terapia de vidas pasadas, que utilizan determinados psiquiatras, determinados médicos, determinados especialistas, psicoanalistas y psicoterapeutas para tratar fobias, manías, trastornos de la personalidad o problemas mentales que tienen su origen no en esta vida física, sino en una vida anterior. Y a través de esta terapia de las vidas pasadas se pone en evidencia no solamente la herencia ancestral del alma humana en vidas anteriores, sino incluso las experiencias, las circunstancias que el espíritu, el alma humana siente cuando está en el proceso embrionario, de lo que hablaremos luego, cómo las emociones de la madre le afectan directamente, cómo cualquier pensamiento, cualquier acción del ambiente familiar que en ese momento el niño experimenta y nota, puede perfectamente condicionar su evolución psicológica el día de mañana, etcétera, etcétera. Como vemos, no podemos pararnos aquí. Como vemos aquí, el tema de las evidencias científicas hace hincapié en una cosa muy, muy, muy importante. La reencarnación no se puede comprender si no se tiene en cuenta la preexistencia del alma. El alma no nace con el cuerpo. El alma es milenaria. Ha vivido miles de años, ha pasado por experiencias extraordinarias, ha vivido muchas existencias. De ahí que esa preexistencia del alma, demostrada ahora por la ciencia y contemplada por la filosofía y por la historia, se manifiesta como el apartado inicial de lo que es el fenómeno de la reencarnación. Normalmente solemos pensar, cuando tenemos hijos, que nuestros hijos son nuestros. Y nada más lejos de la realidad. Nuestros hijos no son nuestros hijos son de Dios. El espíritu humano es creado por Dios. Lo que ocurre es que nos los presta y nos los cede porque tenemos vínculos de afecto con ellos, tenemos vínculos de amor y tenemos que desarrollar un trabajo y realizar una misión con ellos, una educación que debemos realizar con ellos. Pues bien, nuestros hijos son una misión sagrada que todos tenemos, y observar la educación de los hijos desde el prisma de que son espíritus en evolución, espíritus que han vivido antes, que traen sus tendencias positivas y negativas y que nosotros podemos influir en ellas, ayudándoles en su experiencia, pues sin duda alguna es una cosa muy importante. Enfocar la educación de nuestros hijos desde el punto de vista de la comprensión de que son espíritus, de que son almas en tránsito y que realmente nos unen con ellos afectos del pasado, afectos o desafectos del pasado, hace que entendamos mucho mejor el proceso de la reencarnación. Recuerdo ahora una frase que leí hace muy poco en un libro al respecto del tema este de los hijos. Concretamente, no sé si alguno de ustedes habrá leído, habrá escuchado acerca de lo que eran o fueron en su momento lo que se llamó la civilización de los cátaros en el siglo XIII aproximadamente en Francia. Una civilización de un pueblo que creía en la reencarnación, tenían una serie de conceptos gnósticos heredados del cristianismo primitivo y que fueron perseguidos por la Iglesia y fueron aniquilados porque en aquellos momentos se creó la Inquisición precisamente para acabar con aquellas herejías que perjudicaban a la Iglesia. Pues bien, en los archivos de la Inquisición correspondientes al año 1298, en los archivos de la Inquisición correspondientes, como digo, al año 1298, se refleja una de las confesiones de una mujer de Toulouse que, sometida a tortura, se le preguntó por el tema de la transmigración del alma y de la reencarnación, un concepto que la teología cátara contemplaba. Y ella decía que Dios no podía perder el tiempo en crear nuevas almas para los niños, porque eso sería tener muchísimo trabajo, sino que el alma transmigraba de un cuerpo a otro después de la muerte y se iba acercando poco a poco a la perfección con esas experiencias. Esta explicación, que está registrada, como digo, en los registros de los juicios sumarios que se hacía con la Inquisición, nos da a entender que no solamente en el cristianismo primitivo se comprendía la preexistencia del alma y la reencarnación, sino que hasta el siglo XIII, concretamente en el pueblo cátaro, se mantenía la creencia de que la reencarnación era un hecho real y que nos afectaba a todos. Muy bien.
Es esta breve introducción y comentando un poco el tema que estamos hilando con la persistencia del alma, la conferencia la vamos a desglosar en tres grandes aspectos. El primero de ellos, vamos a hablar del periodo preencarnatorio correspondiente a la preexistencia del alma, para que entendamos precisamente el motivo y el porqué de los compromisos que nos traen a la Tierra en una nueva reencarnación. El segundo bloque que vamos a analizar y vamos a desarrollar será el proceso biológico de la reencarnación, es decir, cómo reencarnamos y de qué manera el espíritu se acopla a la materia, el momento en que se produce y los efectos de los fenómenos que ahí acontecen. Y en tercer lugar, veremos las distintas formas que tiene el espíritu de reencarnar y cómo le afectan. No en cuanto al proceso biológico, que es igual para todo el mundo, sino al aspecto espiritual, al aspecto de cómo afecta a los espíritus en función de su condición o elevación moral, el proceso reencarnatorio. Y cerraremos, si nos da tiempo, con una serie de consideraciones acerca de aspectos colaterales con la reencarnación, por ejemplo, el aborto espontáneo, por ejemplo, la genética y la reencarnación, etcétera, etcétera, si nos da tiempo, como digo, porque el tema es muy profundo, y de esa manera podremos, digámoslo así, dar una explicación más completa. No sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí. ¿Se me oye perfectamente? Sí. ¿Eh? Sí, Antonio. Vale, es que me estaban diciendo que a lo mejor no se oía, por eso puedo continuar entonces, ¿no? Sí. Vale, pues continúo en ese sentido. Bien, vamos a empezar. Hemos hablado de la importancia de los padres respecto a los hijos en cuanto a comprender el concepto de que nuestros hijos son espíritus vinculados a nosotros por afectos milenarios y en base a esos afectos vienen con nosotros en una nueva existencia. Normalmente, como luego veremos, en algunas ocasiones al espíritu, cuando va a reencarnar, se le permite incluso elegir la familia donde va a venir, pero eso depende, como luego veremos, de una serie de condicionantes. Eso lo veremos posteriormente. Entonces, normalmente, aunque nosotros no podamos elegir, normalmente la reencarnación existen en el plano espiritual, antes de venir a la Tierra, una programación, una planificación en la cual se nos provee y se nos prevé de aquellas herramientas necesarias para seguir progresando. Todos tenemos tareas en las que mejorar, todos tenemos errores y defectos cometidos en vidas anteriores. Y la reencarnación es la herramienta que nos permite volver al escenario del mundo para rectificar esos errores, subsanar esas grandes dificultades de relación que hemos tenido con otros, viniendo incluso en la misma familia, para pulir a través de los lazos de la sangre, muchas veces enemistades o desafectos que nos ocasionaron graves problemas y grandes perturbaciones emocionales y espirituales en el pasado. Entonces, venimos a la Tierra con una planificación preencarnatoria que nos ayude a mejorar. No siempre podemos colaborar en ella, va en función de nuestra evolución, pero existen técnicos en el apartado de la reencarnación, en el otro plano de la vida, en el plano espiritual, que ayudan en ese tipo de reencarnaciones, ayudan a todo el mundo. Y las reencarnaciones, como luego veremos, pueden ser automáticas, pueden ser conscientes por parte del espíritu que va a reencarnar, o puede ser de todo punto inconscientes. Ahora, siempre hay una ayuda espiritual para controlar y dirigir el proceso preencarnatorio a fin de que la persona pueda aprovechar esa experiencia de 40, 60, 80 o 100 años que va a vivir y que le sirva de progreso y le sirva de evolución. No solamente elegimos a los padres, sino que en los antecedentes previos a la reencarnación, esos técnicos espirituales nos acompañan, nos ayudan y nos proveen de las herramientas necesarias para que la reencarnación se lleve a efecto dentro de las condiciones más adecuadas que nos podemos permitir. De hecho, en algunas ocasiones, en alguna conferencia, me preguntan con insistencia, bueno, ¿y cómo está el tema? El tema este de la intimidad respecto de los padres o de las parejas y tal. Y como luego comentaremos en un ejemplo que pondré, hay que entender que la función sagrada del sexo es respetada precisamente
por los espíritus superiores, no así por los espíritus inferiores. De forma que en esos técnicos de reencarnación que nos ayudan a reencarnar, cuando hay un proceso en marcha de reencarnación y un espíritu se va preparando en el plano espiritual para reencarnar, toman las debidas precauciones para no molestar y no entrometer en la intimidad de la pareja cuando está en el acto sexual, siempre y cuando esa pareja tenga una perspectiva de vida normal y corriente y no esté sometida a vicios o a una serie de circunstancias morales de baja condición que lo que hace es atraer energías negativas que realmente impiden la protección y la intimidad de la pareja en el acto sexual, que va a dar lugar o va a dar origen unas horas más tarde, después del acto sexual, a la fecundación del óvulo y por lo tanto a la concepción. Es un aspecto que comento porque en muchas ocasiones la gente pregunta al respecto y existe esa protección de esa intimidad de la pareja en el acto sexual. Bueno, como digo, elegimos muchas veces a nuestros padres, otras veces no nos es permitido, venimos también en un ambiente adecuado, en el país adecuado, con las familias y las circunstancias adecuadas, con los patrones kármicos adecuados y, lógicamente, esta circunstancia nos permite desarrollar sin problemas aquello que necesitamos para nuestro crecimiento y mejoramiento espiritual. Muchas veces solemos confundir lo que necesitamos con lo que queremos y no debemos de caer en ese error. La reencarnación es una oportunidad para progresar, pero no siempre lo que nosotros queremos es lo que necesitamos. Y cuando hablamos de necesidad, hablamos de las necesidades del alma, no de las necesidades del cuerpo. Las necesidades del alma son las del progreso, las del mejoramiento, las del crecimiento espiritual, en moralidad, en inteligencia, en sabiduría, en conciencia, en amor, en todos aquellos valores superiores del espíritu. Y eso es lo que realmente necesitamos conquistar. Eso es lo que realmente necesitamos. Entonces, todo aquello que vaya tendente al bien y al desarrollo de estas cualidades intrínsecas del ser humano que depuran el espíritu y lo mejoran, pues sin duda alguna son necesidades del alma. Y es precisamente eso lo que nos llega a dar aspectos de plenitud, de felicidad, de paz y de serenidad interior que elevan nuestra conciencia y nos proveen y nos prevén de las circunstancias favorables en las distintas reencarnaciones. Dicho esto, ¿cómo acontece, digámoslo así, el periodo biológico? Hemos entrado en el tema, hemos hablado del periodo de la preexistencia del alma, de cómo nos preparamos, de cómo elegimos los padres, de cómo recibimos esa ayuda espiritual, siempre antes de la fecundación y durante la fecundación, siempre, por supuesto. Pero es conveniente que sepamos también, precisamente algo muy importante. Muchas veces hay espíritus que en esa planificación, como han sido enemigos de los padres con los que van a reencarnar, encuentran resistencia a la hora de la reencarnación. Resistencias por parte de los mismos padres, que aunque no sepan qué espíritu va a venir, porque no lo conocen, sin embargo, la atracción energética de los fluidos de ese espíritu que ha sido enemigo de ellos, captan, hay una especie de rechazo. El trabajo de aproximación y de reconciliación que llevan a cabo esos ingenieros, esos técnicos espirituales de reencarnación de los que hablo, empieza mucho antes de la reencarnación para poder ayudar a esos padres a entender que deben aceptar a ese hijo con el cual tienen deudas pendientes para darle una nueva oportunidad, o incluso al revés, a ese hijo que no quiere reencarnar con aquellos que le hicieron daño, le ayudan a entender que lo necesita encarnar en esa reencarnación, porque esos son los padres ideales para conseguir las metas de perdón y de desarrollo espiritual y moral que necesita. Como digo, esa ayuda es extraordinaria, es maravillosa y se hace referencia a ella en multitud de libros, en multitud de literatura que podemos consultar. Bien, vayamos a la segunda parte entonces, la parte del proceso biológico de la reencarnación. ¿Cómo se produce el fenómeno? Pero antes de eso, Manel, quiero que coloques la diapositiva que vamos a ver, porque mientras yo voy hablando, vamos a ver una diapositiva para que entendamos que lo que yo ahora voy a explicar
lo que yo ahora voy a explicar del proceso biológico, con anterioridad, hace muchos siglos, ya se tenía comprendido por los egipcios. Estamos viendo ahí precisamente cómo explicaban los egipcios hace 5.000 años, el proceso de la reencarnación en su aspecto biológico y espiritual. Explico las dos pantallas. Bueno, antes decir que estos dos dibujos, estas dos figuras, las podemos contemplar hoy mismo, si queremos, si vamos al templo de Karnak, en Egipto, veremos estas dos figuras en ese templo. La primera, la de la izquierda, vemos al Dios creador que empieza a modelar en un torno como si fuera un torno de cerámica, de una vasija, empieza a modelar una criatura, empieza a modelar las características de lo que será el cuerpo de una criatura que luego nacerá. Si vemos bajo, nos damos cuenta, hay una serie de figuritas de personitas que están ahí, que no quiere decir que sean las personas que están en fila para volver a ser modeladas por el Dios creador egipcio. No, son los espíritus protectores que ayudan en ese modelaje, que son los técnicos de la reencarnación de los que yo hablaba, y que ayudan en ese modelaje del periespíritu, ese cuerpo intermedio del que he hablado antes, entre el cuerpo físico y el alma humana, para poder permitir la aproximación y el acercamiento biológico a la madre y poder empezar el proceso de reencarnación. Vemos ahí, como digo, al Dios creador, al Dios Kun, modelando el periespíritu. Lo que hace, que luego veremos con total precisión, lo que está haciendo realmente es reducir el aparato periespiritual. El periespíritu acompaña al hombre desde que muere, se marcha con él al otro lado y lo acompaña en todas las reencarnaciones. Por lo tanto, es un reflejo del alma humana, es un reflejo de las características del alma humana, pero cuando tiene que reencarnar, tiene que reducir su tamaño, y lo que hace ahí el dios egipcio es reducir el tamaño del periespíritu en ese torno. Bien, vayamos a la segunda imagen. En esa segunda imagen vemos al mismo dios, pero si observamos bien en el torno, ya no tiene una sola figura, tiene dos figuras. Y si observamos bien, vemos que en la cabeza de cada mano está modelando las dos figuras. Esas dos figuras son el cuerpo físico y el cuerpo periespiritual. Y observamos sentada a la izquierda a la diosa Isis, la diosa de la vida, que lleva en la mano el Ka. El Ka es la llave de la vida, el alma humana, el alma inmortal. Es decir, cuando el Dios creador modela el periespíritu para acoplarlo en el cuerpo físico, que son las dos figuras que están en el torno, la diosa Isis incorpora el alma humana y se produce la reencarnación. Como vemos, si prestamos atención, nos daremos cuenta de lo asombroso que supone estas imágenes, cómo era posible que los egipcios supieran de este aspecto, y es porque simplemente el proceso de la reencarnación a nivel espiritual y a nivel biológico ha sido también explicado desde hace milenios y ha sido visualizado también por videntes, como luego podremos poner un ejemplo. Bien, Manel, creo que ha quedado esto comprendido, pero si hay alguna duda, luego en el transcurso de la conferencia y las preguntas podremos aclarar. Simplemente he querido poner estas imágenes para que veamos el aspecto. Bueno, y ahora vamos a ver cómo lo explicamos nosotros ahora. Hemos visto la explicación que hacían los egipcios y ahora vamos a explicar el proceso biológico. Como hemos visto, el periespíritu, junto con el espíritu, a la hora del primer punto del fenómeno de la reencarnación, tiene tres fases. Es una fase de aproximación y de ligazón. La aproximación tiene tres fases. La primera de ellas es el acercamiento, es decir, el espíritu con su periespíritu se acerca a la madre mucho antes de que se produzca la concepción, un tiempo antes, que pueden ser a veces semanas, pueden ser a veces meses, se acerca hasta la madre y empieza a
acercarse simbióticamente su periespíritu al periespíritu de la madre y a intentar imantar fluidos en lo que es el chakra genésico del periespíritu de la madre. La madre, que es un espíritu encarnado, tiene su propio periespíritu y tiene un chakra, que es el chakra kundalini, que es el chakra genésico, donde se va a producir el desarrollo de la reencarnación, y entonces, a partir de ahí, el periespíritu del espíritu que va a reencarnar es acercado y se va empezando a reducir, con la ayuda de esos técnicos, va reduciendo su dimensión, su tamaño, y va incorporando los fluidos que él tiene como una energía simbiótica con los fluidos de ese periespíritu, con los fluidos de la madre. Y todo ello empieza a producirse una conexión a nivel de fluidos entre la madre y el futuro hijo a nivel del chakra genésico, es decir, a nivel de esas energías, las energías del periespíritu de la madre y las energías del periespíritu del reencarnante. ¿Cómo se produce eso? Se produce precisamente porque tanto el periespíritu de la madre como el periespíritu del que viene a reencarnar pueden conectar con esas moléculas semimateriales de las que hablaba anteriormente, y porque existen lazos fluídicos de afecto y de relación entre ellos. Es decir, personas que anteriormente han vivido en otras vidas y se tienen afecto, se tiene cariño y tienen pensamientos afines y sentimientos afines, lógicamente tienen mayor facilidad por sintonía de conectarse. Entonces, en este momento el periespíritu es acercado al chakra genésico de la madre y empieza el proceso de aproximación, de acercamiento. Una segunda etapa es el proceso de sintonía vibratoria. Ese proceso de sintonía vibratoria es un fenómeno simple, único y exclusivamente energético, físico. El óvulo materno es una célula viva que tiene su propia energía y vibra en una determinada sintonía, como todas las células vivas del mundo. Tienen su propia energía, de las que están dotadas por su propio periespíritu. Entonces, todas las células vivas tienen su propia parte energética que vibran en una sintonía. Y el periespíritu del reencarnante tiene también su propia sintonía que le da el espíritu que comunica y el propio periespíritu del reencarnante. Entonces, esa sintonía de aproximación energética al vibrar en una misma frecuencia permite que el periespíritu del que reencarna y el óvulo de la madre se imanten. Imantarse no quiere decir unirse. He dicho imantarse, imantarse. Imaginemos un imán que a distancia está controlando unas limaduras de hierro. Pues esto es lo mismo. Las energías del periespíritu imantan el óvulo materno y a partir de ese momento empiezan a magnetizarlo con los propios fluidos del periespíritu reencarnante. ¿Qué quiere decir eso? Que el periespíritu reencarnante empieza a dotar al óvulo de la madre de las energías que le son propias. Y en esas energías que le son propias, ¿qué es lo que va a predominar? Predomina fundamentalmente las características del alma humana, las características que ese periespíritu ha traído desde vidas anteriores. De forma que, si ese periespíritu que acompaña al espíritu en su momento un periespíritu, que porque el espíritu era negativo, era una persona malvada, era una persona de baja condición y de baja condición vibratoria, traslada esas mismas energías imantadas al óvulo de la madre, y la sintonía vibratoria de ese óvulo es una sintonía baja. Mientras que si ese espíritu que va a reencarnar es un espíritu noble y elevado y tiene una sintonía de frecuencia alta, las energías que imantan el óvulo de la madre serán unas energías de sintonía alta y, lógicamente, imantarán al óvulo materno con esas características. Es decir, el periespíritu del que va a reencarnar contiene en sí mismo las matrices de sus características kármicas, de aquello que ha sido, de aquello que ha hecho, de aquello que tiene que pagar, que tiene que expiar. Y todo eso empieza a transmitirlo, empieza a transmitirlo al óvulo materno a través de esa aproximación y esa sintonía energética.
¿El proceso siguiente cuál es? El proceso siguiente es el fenómeno de la fecundación. Como el óvulo está vibrando, cuando se produce el acto sexual y se produce la fecundación, a través de la tuba uterina llegan millones de espermatozoides hasta el óvulo. Solamente puede llegar uno. ¿Y cuál creen ustedes que es el que va a llegar? Pues va a llegar aquel espermatozoide que vibratoriamente tenga la sintonía y la frecuencia más afín a la energía que está irradiando el óvulo. Lo cual quiere decir que el perispíritu del reencarnante atrae el esperma adecuado para las características genéticas, fisiológicas y psicológicas que va a tener que desarrollar en la vida, de forma que no va a poder engañar a nadie, de forma que cada uno somos y reencarnamos bajo las condiciones espirituales que traemos de vidas anteriores. Todo esto lo resumió en una frase extraordinaria, maravillosa, el gran padre de la Iglesia, el gran filósofo del siglo II, Orígenes de Alejandría, cuando decía la siguiente frase: cada alma recibe el cuerpo que merece según sus merecimientos y sus previas acciones. Esa frase de Orígenes detalla a la perfección de qué manera el óvulo y el esperma van a dar lugar a una reencarnación del espíritu adecuado a sus características espirituales. Cada alma recibe el cuerpo que merece en base a sus merecimientos y a sus previas acciones. Como vemos, después de esta, digamos así, simbiosis energética y atracción que se produce, llega la gran explosión, el gran choque biológico, que es precisamente cuando el esperma penetra en el óvulo y entonces ya se produce la fecundación, se produce la concepción y a partir de ese momento comienza la reencarnación. Y digo comienza porque la reencarnación no termina hasta que el niño sale del vientre de la madre y ni siquiera entonces termina. Una reencarnación plena no se produce hasta aproximadamente los 7 u 8 años de edad en los que el espíritu y el perispíritu han tomado completa y absoluta absorción de la materia por parte de los fluidos perispirituales. Esto lo explicaremos luego más adelante si nos da tiempo. Entonces, el fenómeno biológico llega a la concepción, llega al momento de la concepción y a partir de ese momento se produce la reencarnación. Alguien pregunta con mucha frecuencia, bueno, si el momento de la reencarnación es a partir de la concepción, ¿cómo, de qué manera, de qué forma hay alguna relación, alguna implicación moral si adoptamos anticonceptivos o qué dilemas morales se pueden dar, el aborto, cuándo se produce? Hay que tomar esa línea de meta. La línea de meta es toda cuestión anterior a la concepción, anticonceptivos, etcétera, etcétera, que no prevea el tema desde la luz de la filosofía espírita, realmente puede ser una negligencia en base a los compromisos espirituales de traer hijos, pero son compromisos subrogados que posteriormente tendremos oportunidad de saldar. Pero en el momento en que se produce la reencarnación, en el momento en que se produce la concepción, cualquier aborto provocado, obligado o consentido, pues lógicamente representa un crimen. Y esto lo quiero matizar desde el principio para que lo tengamos claro. Porque en ese momento ya hay un espíritu vinculado a esa materia. Vinculado no quiere decir que esté dentro. Está fuera. Lo que está realmente vinculado es el perispíritu. En la pregunta 353 del libro de los espíritus, Kardec explica perfectamente este tema embriológico. El perispíritu está fuera y el espíritu está fuera, el alma está fuera unida al perispíritu y el perispíritu está ya modelando el cuerpo que van a hacer. Esa primera célula, ese cigoto del que hablan los embriólogos, que es la primera célula que da origen a lo que luego, por la mitosis celular, irá mutando, irá reproduciéndose y dará lugar ¿a qué? Pues dará lugar al embrión.
Esa mitosis celular, esa reproducción celular, da lugar a un fenómeno que en biología denominan como recapitulación embrionaria. Si ustedes han visto algo de embriones, se darán cuenta de que al principio el embrión parece que tenga unas fases que representan las fases biológicas de los seres primitivos de la Tierra. El embrión aparece con una cola, como si fuera un reptil, con formas de pájaro, etcétera, etcétera. No es ni más ni menos que la recapitulación embriológica de lo que la célula, de lo que las leyes biológicas determinan en todos los seres vivos. En todos los seres vivos. Las leyes naturales están perfectamente imbricadas y unidas a las leyes espirituales, absolutamente todas. Entonces, el embrión tiene que pasar por esa fase de desarrollo. Se van mutando, se van reproduciendo las células, al mismo tiempo que el perispíritu va reduciéndose y se produce otro fenómeno, que es el fenómeno de la transferencia de archivos. Yo le llamo transferencia de archivos. No es ni más ni menos que conforme el perispíritu se va reduciendo, conforme el perispíritu se va incorporando a esa célula huevo que va desarrollándose y le va dotando de sus propias características, pues lógicamente le va dotando de la vitalidad, le va dotando de una serie de circunstancias que no solamente le permiten la vida, sino que van paralelos el desarrollo embrionario con el desarrollo de las capacidades y características psicológicas y espirituales que ese espíritu traerá. Por eso ya, como nos dicen los psicólogos prenatales, el niño, a partir de los 4 meses, empieza ya a experimentar emociones, empieza a notar los pensamientos de la madre, empieza a verse reflejado en ellos, empieza a notar las ansiedades de la madre, los pensamientos de disturbio, los pensamientos de relajación, los pensamientos de aceptación, las emociones de rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que está estudiado por la psicología y que está estudiado perfectamente por los grandes especialistas que tratan el tema, pues tiene una importancia capital. Porque sabiendo que el niño en su desarrollo embrionario y fetal es prácticamente un espejo que refleja en sí mismo las emociones de la madre, pues lógicamente los padres deben de llevar muchísimo cuidado en que el desarrollo del embarazo materno sea lo más sereno posible, lo más adecuado y lo más perfecto para evitar ocasionarle problemas al niño. No solamente afecta el comportamiento de la madre y el vínculo que tiene, sino también el del padre en menor medida, pero también afecta. Bien, dicho esto, estábamos hablando de la recapitulación embrionaria y de la importancia del perispíritu. El perispíritu, vuelvo a repetir, que es el que empieza incorporándose al cigoto, a la célula, primera célula, y va desarrollándose y va dando las características vitales y psicológicas y kármicas, incluso genéticas, que ha de llevar. Entonces el perispíritu está en ese momento haciendo una labor de molde. Es el molde, modelo organizador biológico, que va a organizar ese cuerpo físico, ese cuerpo del niño, y poco a poco va a ir desarrollando toda esa serie de funciones. El cuerpo lleva su función y su camino a través de las leyes biológicas, se nutre a través de la sangre de la madre, experimenta las emociones y los sentimientos de la madre, pero el perispíritu está recogiendo energéticamente toda esa serie de cuestiones, traspasándolas al espíritu, y el espíritu está al mismo tiempo modelando a través del perispíritu todas las características del embrión y del niño durante los 9 meses. Bien, después de la recapitulación embrionaria y de la reducción del perispíritu a la importancia que el perispíritu tiene durante todo el proceso de los 9 meses, entonces llega el momento en el que el niño ha de salir a la luz, ha de reencarnar. Claro, tenemos el hecho de que para el niño es un problema. Por eso dicen muchos genetistas y muchos psicólogos prenatales que el nacimiento es un proceso muy complicado, muy complejo, muy difícil a nivel psicológico y a nivel emocional para el niño, porque tiene que pasar por un periodo de trance bastante difícil. Se ve sometido a un proceso de presión, tiene que salir por un canal que realmente le ocasiona un problema y un sufrimiento, y tiene que, sin saber con lo bien que estaba dentro del vientre de la madre, tiene que salir a un lugar desconocido. Todo eso le genera angustia, le genera estrés y le genera ansiedad. Pero en fin, surge
y realmente nace, y en ese momento el espíritu se incorpora ya de forma plena y se produce la reencarnación. Bien, creo que nos estamos alargando un poco. No sé si se están aburriendo. Si se están aburriendo con el proceso, voy más rápido. Si no, continúo de la manera que estaba continuando. Vale. Bien, pues sigamos en ese caso. Hay una cosa muy importante, y es que comprendamos que, igual que heredamos nuestras características espirituales, porque somos nosotros mismos los que vamos a través de nuestro periespíritu, hemos magnetizado el óvulo de la madre, hemos atraído el esperma adecuado en base a nuestra vibración energética, y somos nosotros mismos los que estamos llevando adelante este proceso de reencarnación y de vuelta a la vida. Es conveniente que sepamos que a nivel espiritual no existe una reencarnación igual que otra. No hay dos reencarnaciones iguales, porque todo obedece a la individualidad de cada espíritu. Cada alma tiene una individualidad especial y específica, tiene una característica esencial. Por lo tanto, cada alma impregna y viene con unos condicionantes muy importantes. Para resumir, antes de pasar a la manera en cómo el espíritu se ve obligado a reencarnar en determinadas circunstancias y cómo le afecta, vamos a poner la segunda pantalla. Manel, por favor. Ahí vemos dos momentos decisivos del fenómeno biológico y espiritual de la reencarnación. El primero, la concepción es igual a la reencarnación y se produce precisamente cuando el esperma, como vemos ahí, el espermatozoide alcanza el óvulo y se produce un choque biológico. Han habido psiquiatras y médicos que han llegado a comparar el fenómeno de este choque biológico como la expansión de un Big Bang. Se produce una descarga energética extraordinaria que es parecida a la explosión del Big Bang. Es el fenómeno de la vida, que Dios provee y prevé. Y realmente es ese momento, un momento sagrado, un momento extraordinario que algún día, con el avance de la ciencia, se podrá estudiar con mayor profundidad. Bien, aquí a la derecha vemos la reducción del periespíritu. Vemos ahí el niño, cómo se presenta y va a través de esa especie de espiral que estamos viendo ahí, cómo se va reduciendo. Es un hombre mayor, si lo vemos en la pantalla, un hombre mayor que va reduciendo su periespíritu hasta que se convierte en un niño pequeño y va precisamente a reencarnar. Bien, sobre esto, imaginemos lo que hemos explicado. Pues ahora voy a poner un ejemplo real, concretamente, que aparece en el libro Sexo y Conciencia de Divaldo Franco, y que es una experiencia que él mismo tuvo en los años 60 al respecto. Él comenta que en los años 60 su protección, la mentora Joana de Angelis, pues comenzó a enseñarle a hacer los desdoblamientos astrales. Y entonces ella se le acercaba y le decía, vente, y entonces en sueños o despierto, en vigilia, lo sacaba del cuerpo físico y lo acompañaba a ver el plano espiritual y a ver una serie de experiencias. Y en una ocasión le dijo, ven que vamos a ayudar y vamos a colaborar en una reencarnación para que veas cómo es el proceso. Curiosamente lo llevó a una casa que ella conocía, porque era una casa de unos amigos que él tenía en otra ciudad que eran conocidos suyos. Él ignoraba que fueran a tener un hijo. Cuando llegó a esa casa, observó que delante en el salón de estar, en la sala de estar, había una serie de espíritus, y había una chica joven de unos 20 años, 25 años, rubia, con ojos azules, con una sonrisa en la boca y la cara completamente iluminada, y acompañada de una serie de espíritus a su alrededor, y él intuyó en ese momento que era la persona que iba a reencarnar. Preguntó y le comentaron de que estaban aguardando a que en la sala continua, que era la sala del dormitorio del matrimonio, terminaran el acto sexual para poder empezar con el proceso de aproximación y ligazón del periespíritu a el cuerpo de la madre. Cuando ya terminaron,
pasaron a la sala continua y entonces los esposos estaban lógicamente durmiendo, estaban descansando, porque ellos sabían que, como sabemos nosotros ahora, que del acto sexual hasta el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo pasa un tiempo, pasan algunas horas, y en ese momento es cuando el fenómeno se produce. Divaldo pudo observar cómo los espíritus colocaron alrededor del chakra genésico de la madre, que estaba durmiendo, una especie de aparato en el que se podía visualizar la tuba uterina y cómo los espermatozoides corrían a una velocidad increíble hasta buscar el óvulo que se encontraba en la otra parte. Pero al mismo tiempo observó cómo los espíritus que acompañaban a la niña, que habían acercado al perispíritu de la madre, empezaban a aplicarle una serie de pases magnéticos y el perispíritu de la niña, perdón, de la joven de 20 años se iba reduciendo hasta que quedó en unas dimensiones aproximadamente de una niña de 3-4 años. El perispíritu se redujo, estuvo reducido, y en el momento en el que se produjo la fecundación, Divaldo observó cómo, unos instantes antes, de la cabeza de la niña salía un rayo de luz, una especie de foco que iba hacia la turba de espermatozoides que se acercaban y conectaba con uno de ellos. Conectaba con uno de ellos. En el momento en que del chakra coronario de la niña salió la luz y conectó con el espermatozoide, ese espermatozoide con el que conectó adelantó a todos los demás y llegó y fecundó el óvulo. Ese era el espermatozoide destinado para la fecundación. En esos momentos, Divaldo quedó sorprendidísimo, extrañadísimo de esa situación, pero pudo comprobar cómo la niña sonreía con una paz extraordinaria, cómo cerraba los ojos y cómo era acoplada, prácticamente como durmiendo, al chakra genésico de la madre. Así él pudo comprobar cómo se realizaba una reencarnación, lo pudo comprobar, y cuando él, a los pocos días, pudo hablar con los padres, les comentó de que, no les dijo nada, pero les comentó a la madre le preguntó si estaba grávida, y la madre dijo, no estoy grávida. Dice, pues bueno, fulana, presta atención porque muy probablemente estará, y efectivamente, un mes después la señora estaba grávida y pudo comprobar que la reencarnación fue de una niña con unas características cuando nació similares a las que él había vislumbrado en aquel desdoblamiento al que Juana de Angeli lo llevó. Este caso es un caso real y excepcional, como he puesto aquí abajo en la pantalla. Cuando quieras, Manuel, puedes quitarla, pero me viene precisamente para comentar lo que estaba explicando antes. Estos casos reales y excepcionales obedecen precisamente a aquellos espíritus de una elevada condición que vienen con una misión adecuada. Es un espíritu, en este caso, un espíritu elevado que traía una misión extraordinaria, había reencarnado varias veces, había tenido varias facultades y había realizado unas misiones sacrificiales muy grandes, y en esta existencia esta niña vino, reencarnó, hoy en día todavía vive, ella es una señora mayor, tiene hijos, tiene nietos, y ha realizado una labor extraordinaria, anónima, callada, con unas facultades paranormales fantásticas y de una manera desinteresada y altruista maravillosa. Entonces, todos los espíritus reencarnan, el proceso biológico es igual, pero no es el proceso espiritual igual, que es a lo que iba. Este espíritu, al ser elevado, tomó parte en su propia reencarnación, pudo elegir a los padres, pudo ser consciente mentalmente hasta el momento final de su acoplamiento. Incluso colaboró mentalmente en ese acoplamiento a la materia. Pudo elegir incluso sus matrices genéticas, sus matrices kármicas. Es algo que se les permite a los espíritus elevados, a los espíritus que ya llevan una elevación. Pero hay otros espíritus, los espíritus de baja condición y los espíritus medianos, como somos la gran mayoría, que no tenemos tanta, digámoslo así, preponderancia. Y a la hora de reencarnar se nos permiten pocas cosas. Si acaso se nos presta toda la ayuda necesaria, eso sí, por supuesto, pero no se nos permite muchas veces participar activamente en la reencarnación, como ocurrió con este espíritu. De hecho, hay espíritus malvados, espíritus, por ejemplo,
los obsesores, por ejemplo, obsesores en el plano espiritual, cuando reencarnan de forma automática. No quieren muchas veces reencarnar y la ley les obliga a reencarnar, porque son espíritus negativos que necesitan empezar a expiar las faltas del pasado, todo el daño que están haciendo, y se les obliga a reencarnar. Esa reencarnación es prácticamente automática, también realizada por espíritus que les quieren bien, pero que saben lo que realmente necesitan, no lo que quieren, lo que necesitan. Y en espíritus de mediana condición, muchas veces se nos permite elegir la familia o se nos permite reencarnar con familiares a los que estamos vinculados por afecto o por los compromisos que tenemos que desarrollar. Por eso vemos que hay esos dos procesos, un proceso ordinario que afecta a la gran mayoría, a los espíritus medianos como nosotros, que en función de nuestra elevación moral se nos permite colaborar o ser conscientes en alguna pequeña parte de esa planificación, y otros que realmente reencarnan de forma automática y los obligan realmente a reencarnar, sienten una pulsión extraordinaria que los acerca sin ellos querer al chakra genésico de la madre, y a partir de ahí se produce la vinculación que ellos muchas veces ignoran y que lógicamente rechazan muchas veces. Incluso se producen abortos que la madre no desea, abortos involuntarios, porque ese mismo espíritu es tan fuerte y está mentalmente queriendo rechazar esa reencarnación que muchas veces su fuerza mental hace que transmita a la madre muchas sensaciones negativas y se produzcan abortos espontáneos que no son deseados. Esto también ocurre con alguna frecuencia. Bien, Manel, tenemos una hora y quedan muchas cosas en el tintero, quedan muchísimas cosas por aclarar, pero no nos vamos a extender. Lo podemos dejar para otra ocasión. Sin embargo, antes de terminar, me gustaría aclarar que el sentido de la reencarnación es realmente un acto de misericordia divina, para con todos nosotros, porque nosotros somos espíritus en evolución, almas endeudadas muchas veces, aunque no lo sepamos, de ahí el sufrimiento que muchas veces padecemos o que vemos padecer a otros, y que venimos a este mundo a rescatar esas deudas del pasado. Pero esas deudas del pasado, como explica precisamente la filosofía de Kardec, no es el karma puro y duro que nos explican los orientales. Hay una confusión muy grande entre karma y ley de causa y efecto, que es la que nos explica la filosofía espírita. La ley de causa y efecto es aquella que permite a través del amor rescatar las deudas del pasado, y aunque haya que pagarlas, permite reducir precisamente las consecuencias de las mismas, mientras que el karma es puro y duro, recibir en las mismas condiciones que se siembra lo que se recoge. Y efectivamente vamos a recoger la consecuencia de nuestros actos, pero depende de nosotros poder dulcificar esa consecuencia, esa repercusión aflictiva en vidas anteriores o en la vida actual, si nosotros actuamos y cambiamos para el bien y nuestro comportamiento se realiza dentro de las leyes espirituales, de las leyes morales que Dios ha puesto para el progreso y la evolución del alma humana, una de las cuales es la ley de la reencarnación, la ley de la evolución y la ley de causa y efecto. Para terminar, me gustaría decir que la reencarnación es, como digo, un acto de misericordia divina, porque nos ayuda a ir poco a poco creciendo en espiritualidad, en amor, en moral, en los valores superiores del espíritu, los auténticos valores que nos conceden paz, serenidad interior y calma. Y en estos momentos de disturbios, de confusiones, de aflicciones, de graves preocupaciones, cuando el espíritu humano mantiene su mente elevada, sus emociones ordenadas, sus sentimientos controlados y tiene una conducta recta y una conciencia limpia, tiene el equilibrio necesario para no dejarse, digámoslo así, afligir, digámoslo así, o perjudicar por las sensaciones externas que realmente le pueden perjudicar. Porque cuando la persona observa que es un espíritu en evolución y ve la vida desde este punto de vista existencial, comprendiendo su sentido trascendente, comprendiendo que somos eternos, comprendiendo que nada acaba con la muerte, que la muerte no existe, es simplemente un cambio de morada, un cambio de estado al mundo espiritual. Cuando comprendemos eso, nuestra visión del mundo y de la vida se eleva y observamos las cosas materiales con otra perspectiva. Tenemos una mayor esperanza ante las dificultades,
desarrollamos nuestra fe en Dios porque sabemos que no estamos solos, que somos eternos, que somos sus criaturas creadas a su imagen y semejanza en cuanto a sus capacidades espirituales que debemos desarrollar y que siempre estamos protegidos por su misericordia y por aquellos que partieron antes que nosotros, que nos aman y que nos quieren desde el otro lado. Así pues, la reencarnación nos da un mensaje de confianza, de esperanza en el porvenir, de que la muerte no existe, de que seguimos viviendo y sobre todo, lo más importante, es la mejor y mayor explicación a las desigualdades humanas. ¿Por qué uno rico, el otro pobre? ¿Por qué uno en unas aflicciones, el otro en una vida maravillosa, extraordinaria, que tiene todas las facilidades y otro, sin embargo, en una vida con toda serie de entorpecimientos, de injusticias aparentes? Todo eso tiene su explicación en el pasado, en lo que hicimos en el pasado. Hoy somos el resultado, recogemos lo que hicimos en el pasado, la siembra voluntaria, la cosecha obligatoria. Y lo que hagamos hoy será lo que recogeremos en el futuro. Y de ahí es la importancia de la reencarnación. La justicia divina, la ley de causa y efecto, las desigualdades humanas y todo aquello que muchas veces angustia al hombre porque no comprende determinadas cosas que acontecen en la vida, tienen su explicación en el sentido filosófico de la reencarnación que no podemos abordar porque carecemos de tiempo para ello. Por último, me gustaría terminar con un episodio que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el cual Nicodemo, un doctor del Sanedrín, se acerca por la noche al Maestro Jesús y le pregunta: Rabí, ¿qué he de hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le responde: en verdad te digo que para entrar en el reino de los cielos se necesita volver a nacer en agua y en espíritu. Y Nicodemo le responde: pero ¿cómo es posible esto, Rabí? ¿Cómo es posible esto, maestro? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar de nuevo en el cuerpo de su madre? Y Jesús le responde: el espíritu es como el viento. No se sabe de dónde viene, abro paréntesis, preexistencia del alma, ni a dónde va, reencarnación, abro paréntesis. Oís el espíritu que viene y va. Por eso te digo que para entrar en el reino de los cielos te es preciso nacer de nuevo. No solamente este pasaje es aclaratorio sobre el tema de la reencarnación, sino que hay muchísimos pasajes más en los que Jesús se refiere a la reencarnación, como por ejemplo los 3 que se mencionan en los distintos evangelios acerca de Juan el Bautista y la reencarnación, Elías, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto termino, dándoles las gracias por la paciencia, dándoles las gracias también por la atención y discúlpenme si en algún momento la transmisión por mi parte no ha sido adecuada y quedo desde este momento a su disposición para las preguntas que me consta serán muchas porque es un tema de una enjundia bastante amplia y que contempla muchísimos aspectos y muchísimas aristas que sin duda algunos de ellos estarán por resolver. Quedo a su disposición para lo que deseen a partir de este momento. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Antonio. Y ahora, a continuación, vamos a pasar al turno de preguntas que han ido realizando a través del chat. Perdón. ¿Me escuchas bien, Antonio? ¿Sí? Digo que me escuchas bien. Ahora te escucho, sí, ahora. Muy bien. Vale, pues vamos a hacer la primera pregunta. La primera consiste en ¿cómo es la reencarnación de un síndrome de Down? Una pregunta magnífica. Y es magnífica porque me da la ocasión de explicar al mismo tiempo las cuestiones espirituales que afectan a este tipo de personas. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, sí, sí. Vale. Jesús dijo en su célebre frase: no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque normalmente el hombre tiene la tendencia, cuando comprende la reencarnación, a cuando ve alguna aflicción en alguna persona que viene tarada o viene con alguna deficiencia, como en este caso síndrome de Down o con otro tipo de cosas,
tendemos a juzgar, cuando conocemos la reencarnación, y decir, mira, si le pasa esto es porque realmente lo merece, porque realmente tiene algo que pagar y por eso viene de esta condición. Si hacemos ese juicio de valor, nos estamos equivocando. Porque como dice Jesús en la explicación que he dado, el espíritu es como el viento. No se sabe de dónde viene. Es decir, no conocemos sus condiciones espirituales. Conocemos solamente su apariencia física, su apariencia biológica. Una reencarnación de una persona que tiene síndrome de Down, el proceso se produce exactamente igual, el proceso biológico es exactamente igual que el que he explicado anteriormente, el biológico. Pero el periespíritu impregna y atrae al esperma necesario que lleva esas características para que el cuerpo se desarrolle, esas características genéticas para que el cuerpo se desarrolle con el síndrome de Down. Porque esa es una misión que ese espíritu se ha planificado antes de venir a la Tierra, o bien se la ha obligado, una de las dos cosas. O bien ha sido obligado o bien ha sido planificado. ¿Y por qué se diferencia? Si ha sido obligado es porque realmente tiene que pagar un karma a ese espíritu y lógicamente con esa circunstancia puede ser que haya sido una persona que se suicidó en una vida anterior y con esa circunstancia sal de la deuda con la vida que tenía, o que haya sido una persona que haya despreciado o que haya abandonado a personas con una condición física deficiente en otras vidas, los haya abandonado a su suerte y tenga que pasar por esa misma condición. Eso en el caso de que sea un espíritu de baja condición. Pero ¿qué ocurre? Puede ser que la persona que ha hecho la pregunta puede preguntarse, pero entonces si se trata de un espíritu elevado, puede ser que un espíritu elevado venga en una condición de ese tipo, en una condición de síndrome de Down, con una deficiencia. No será posible, se preguntará, puesto que si es un espíritu elevado, a la hora de que su vibración y su sintonía atraiga al esperma correspondiente, no podrá atraer un esperma con unas características genéticas deficientes que le procuren el síndrome de Down, sino que atraerá un esperma con unas características genéticas elevadas en base a su condición de espíritu elevado. Pues esta es la explicación que yo quiero dar. Hay espíritus elevados que participan, como he dicho anteriormente, en su proceso de reencarnación y vienen a ayudar a los padres sacrificándose por los padres en una materia con síndrome de Down o con otras deficiencias. ¿Por qué vienen a ayudarles y a sacrificarse en ese tipo de materia? Porque los padres, a los que ese espíritu ama notablemente, despreciaron la vida en otros momentos y despreciaron a los hijos, pudieron ser abortistas, pudieron ser, siempre estoy poniendo interrogantes, estoy poniendo ejemplos, pudieron ser abortistas que despreciaron la vida. Y entonces, queriendo ahora en esta existencia tener hijos, no pueden tenerlos, y les viene un síndrome de Down, les viene un hijo con síndrome de Down para que desarrollen el amor con ese hijo volcándose con él. Y ese hijo es un espíritu afecto de ellos, al que aman profundamente y al que él les ama profundamente y se sacrifica por ellos. ¿Qué es lo que hace ese espíritu para procurar que su materia sea adecuada a sus fines espirituales de venir en una materia con síndrome de Down? Pues lo que ese espíritu le es permitido, como he dicho anteriormente, es modificar su mapa genético mediante su capacidad mental. Modifica los cromosomas de los genes para poder mentalmente obtener una materia con síndrome de Down, aunque su condición espiritual y su condición moral es una condición moral elevadísima. Por lo tanto, es un espíritu de gran elevación, un espíritu de alta graduación, que va a sacrificarse durante unos años por esos padres para darles un ejemplo y darles precisamente la oportunidad de desarrollar el amor que no tuvieron en otro momento. Como vemos, la oportunidad de la pregunta me ha dado para explicar los dos procesos que pueden existir. Por eso decía el maestro, no juzguéis y no seréis juzgados. Las circunstancias de cada espíritu, su herencia espiritual no la conocemos y debemos siempre poner por delante la caridad, la comprensión hacia aquel que sufre, porque con esa actitud actuaremos correctamente.
Muy bien. Otra pregunta viene a decir, por favor, explica lo de la carga genética y el parecido con los padres. El parecido con los padres es muy sencillo. Aquí hay una carga genética, que es el 50% del óvulo, que es una célula, y el 50% del esperma. La carga genética que tiene esa célula huevo, ese cigoto, está compuesta al 50% de la madre y del padre, del esperma y del óvulo. Entonces, las características fisiológicas, físicas, y los parecidos físicos obedecen, en cuanto a la fisonomía, obedecen a precisamente la carga genética de los progenitores, que está implícita en los cromosomas y en los genes. Ahora bien, una cosa es la carga genética, la apariencia física, y otra cosa es lo que yo he comentado, que en algunos momentos puede haber modificaciones para determinadas misiones o trabajos espirituales de espíritus elevados, con los cuales se modifica la forma que al final va a tener el cuerpo físico. Pero eso solamente son casos excepcionales, como he comentado, no son casos habituales, son casos excepcionales. No podemos tomar la parte por el todo. Normalmente es como funciona. Después hay como una aclaración o un agradecimiento. Dice, es muy de agradecer que se haya diferenciado el sentido del llamado karma con la ley de causa y efecto. Pero bueno, no es propiamente una pregunta. Una pregunta dice, ¿en qué se diferencia la resurrección según el cristianismo con la reencarnación según el espiritismo? Bueno, vamos a ver. Esto da para una conferencia entera, porque hablar de la resurrección es hablar también de reencarnación. Los judíos, concretamente en la Cábala, hablan de reencarnación abiertamente. La ley judía tenía una parte esotérica, oculta, que es la Cábala, donde realmente se habla de reencarnación, no se habla de resurrección. La resurrección, tal como la entiende el cristianismo, no es ni más ni menos que la resurrección de un cuerpo biológico, pero en realidad de lo que se trata no es de la resurrección del cuerpo biológico, es de la reencarnación. En aquellos momentos era una palabra que era un sinónimo, resurgir a la vida, renacer a una nueva vida. Es como el efecto del bautismo. El bautismo actualmente no tiene la misma significación que tenía antiguamente. El bautismo ahora tiene la significación de entrar a pertenecer a una iglesia determinada. En aquella época el bautismo, la significación que le daba Juan el Bautista no era la de pertenecer a ninguna iglesia, era la del arrepentimiento, la de la modificación de las actitudes negativas que condenan y perjudican al espíritu, la de la rectificación moral. Ese era el sentido auténtico del bautismo. Con la resurrección pasa algo parecido. La resurrección, si vamos a los textos bíblicos y a los textos, digámoslo así, de los exégetas, concretamente la primera vez que se habla de resurrección de Jesús, de la resurrección de Jesús, no son en los evangelios, que son aproximadamente los evangelios que tenemos, son de los años 70, 60, 80, 90 de la era cristiana. La primera vez que se habla de resurrección son en las cartas de Pablo a los tesalonicenses y a los corintios. Pablo escribe esas cartas aproximadamente en el año 30-40 de nuestra era. 10, 15 años, 20 años después de Jesús. Y ahí habla de la resurrección. Y cuando habla de la resurrección de Jesús, que Jesús resucita, habla de un cuerpo espiritual glorioso, un cuerpo que es incorruptible, un cuerpo que dota de luz al Maestro cuando se aparece. Ese cuerpo espiritual glorioso, incorruptible por la materia, es el periespíritu, es el cuerpo astral del que hablan las religiones. Cuando está hablando de resurrección, Pablo está hablando de que Jesús se resucita en espíritu, no en materia, como creen las iglesias cristianas. Todas las apariciones que Jesús hace después de ser crucificado en la cruz durante 40 días son apariciones en cuerpo espiritual. En cuerpo espiritual. Jesús tenía un perispíritu, digámoslo así, especial, que había sido formado por los fluidos quintaesenciados del planeta Tierra. Porque para tener un perispíritu y reencarnar, es preciso que
ese periespíritu se rodee de las condiciones adecuadas al espíritu que reencarna. Y Jesús es un espíritu perfecto, un espíritu angélico, liberado miles de años de la reencarnación. Con lo cual, antes de reencarnar, tuvo que prepararse durante muchísimo tiempo y tuvo que recoger y adaptar para él los fluidos más elevados, más quintaesenciados, para que su espíritu pudiera reducirse y tener un cuerpo periespiritual que le permitiera reencarnar. Un cuerpo periespiritual y una materia que dominaba a voluntad por la capacidad extraordinaria de ese periespíritu. Para mayor información de esto, en el capítulo 15 del Génesis, según Allan Kardec, hay una explicación maravillosa sobre cómo Jesús dominaba la materia y cómo estaba en los dos planos. Bien, la resurrección, para terminar, como digo, entendida desde el punto de vista de Pablo, es precisamente la resurrección del cuerpo espiritual, del espíritu de Jesús. Por eso Pablo concluye con la frase: vana es nuestra fe si el milagro de la vida después de la muerte, es decir, si la resurrección de nuestro Señor no es una realidad. Es decir, Jesús resucita espiritualmente, su espíritu con su periespíritu sale del cuerpo y realizaba toda esa serie de prodigios, incluso fuera del cuerpo. La resurrección está presente como concepto teológico porque evidentemente a nivel filosófico no tiene ninguna explicación, ni tiene ninguna coherencia, y a nivel científico mucho menos. Es inviable completamente pretender que cuerpos o átomos desperdigados por la materia que luego vuelvan a reunirse miles de años después, mientras tanto, ¿dónde queda el espíritu? ¿Dónde queda el alma? Es un concepto teológico desfasado, un concepto filosófico pasado de moda, que tuvo que adoptar la Iglesia porque en aquellos momentos necesitaba construir una ortodoxia adecuada a determinados planteamientos de su propia religión. En ese sentido, no tiene nada que ver, la reencarnación es reencarnar con alma y periespíritu en cuerpos sucesivos, y la resurrección, según el concepto que le demos, tiene un significado o tiene otro. Muy bien. Otra pregunta, Antonio. ¿El orden del sexo a la hora de reencarnar, chico o chica? Perdón, repíteme la pregunta. Sí. ¿El orden del sexo a la hora de reencarnar, chico, chica? Volvemos a la misma explicación de antes. El espíritu, el alma humana, no tiene sexo. No tiene sexo porque, como he comentado, no tiene forma, y el sexo es algo extraordinario porque tiene una función creadora. La gente desconoce la función creadora del sexo, lo sagrado de las fuerzas sexuales, de la importancia sexual, cuando lógicamente va acompañado por la parte afectiva, por la parte del amor, que realmente es una fuerza creadora extraordinaria. Pero bien, es lo mismo que hemos explicado antes. Cuando el espíritu va a reencarnar, previamente ya ha elegido el sexo que va a tener, y su periespíritu se conforma, es decir, se adapta a las características sexuales que va a tener en la nueva reencarnación. Por eso en el ejemplo que he puesto de Divaldo, la chica aparece con sexo de mujer. Si hubiera tenido una reencarnación de hombre, su periespíritu hubiera estado conformado como un periespíritu de hombre, no como un periespíritu de mujer. Entonces, cuando ese periespíritu va a reencarnar, atrae genéticamente un esperma, y las condiciones del sexo que el periespíritu imprime son las que va a tener ese ser, o bien sexo masculino o sexo femenino. De hecho, hay una cosa muy importante. El sexo, al principio, desde el momento de la fecundación, ya está ahí, pero no está expresado, no se expresa hasta que no pasan aproximadamente unos 49 días. A los 49 días ya se puede distinguir el sexo del niño de la niña. Con anterioridad, el sexo ya está implícito, pero el desarrollo del periespíritu en lo que son las células, en lo que es el desarrollo embrionario, todavía no le permite manifestarlo. Y es muy curioso porque al mismo tiempo, a los 49 días, al mismo tiempo que embriológicamente podemos ver y diferenciar el sexo hombre, al sexo masculino y el sexo femenino, en ese momento observamos algo extraordinario. Y es una explosión de hormonas a través de lo que se denomina la glándula pineal, que no es ni más ni menos que la reguladora de los ciclos energéticos del periespíritu, a través de los cuales se produce el control
del periespíritu y del espíritu, del alma en última instancia, sobre la materia. Bien. Aquí hay una pregunta que en realidad son tres, pero bueno, vamos a ello. Te preguntan, dices que la reencarnación acaba más o menos a los 7 u 8 años de edad y no cuando uno nace. ¿Por qué llamamos reencarnar al hecho de nacer? ¿No es mejor llamarlo renacer? Dentro de la pregunta, y a partir de los 7 u 8 años, ¿cómo le debemos llamar a la fase de la vida? Y por último, ¿no se debería decir que una reencarnación acaba cuando llega lo que llamamos muerte o incluso después? Esta es una pregunta. Bueno, vamos a contestar poco a poco a las preguntas. Efectivamente, tiene usted toda la razón, le podemos llamar renacer, como le podemos llamar reencarnar, renacer también. Es un término perfectamente válido, perfectamente plausible para el tema. Bien, el hecho de que yo haya explicado que hasta los 7 u 8 años la reencarnación no se completa es porque es el periodo de infancia, en lo cual el niño todavía vive a caballo entre esos dos mundos, entre el mundo espiritual y el mundo real, el mundo físico. Imaginemos que el cuerpo físico es una esponja de las que usamos, por ejemplo, en nuestros baños. Pues bien, esa esponja que va el periespíritu impregnando desde que fecunda el óvulo hasta los 8 años, esa esponja va adoptando durante las primeras etapas de la vida todos los fluidos de la materia, los va incorporando, los va haciendo suyos. Y entonces cuando llegan esos 7 u 8 años, es cuando el espíritu está completamente imbricado dentro de la materia. La segunda pregunta, de hecho, bueno, esto no es que yo lo diga porque lo diga así, porque se sabe de las explicaciones espirituales, sino que son precisamente los estudios de los psicólogos y los estudios de los neurólogos y de los neuropsiquiatras los que avanzan precisamente de que el complemento psicológico del individuo pasa por una serie de fases, hasta los 2 años, de los 2 a los 7 años y de los 7 años en adelante. Es decir, a partir de esa edad, la fase de la vida es la misma, porque en realidad estamos hablando de la misma vida. Muchas veces confundimos vida con muerte o vida con desencarnación, y no debíamos de hacerlo, porque la muerte, como el renacimiento, o reencarnación, como queramos llamarle, forman parte de lo mismo, es la vida. La vida contiene el renacimiento y la muerte. La vida no es lo contrario de la muerte, porque la muerte no existe. Seguimos viviendo en el plano espiritual. Lo único que hacemos es cambiarnos de casa, nos cambiamos de traje, dejamos el cuerpo físico y nuestro periespíritu con nuestra alma se marcha al plano espiritual para volver posteriormente dentro de unos años. Entonces, la vida no es lo contrario de la muerte. Por eso Kardec, en el epitafio que le pusieron allá donde está su sepulcro, dice esa famosa frase: nacer, morir y renacer y progresar siempre. Tal es la ley. En esa frase se resume el concepto y el sentido de la reencarnación. Tiene usted toda la razón y podemos llamarle la fase de la vida desde el punto de vista del enfoque que queramos, como nos dé la gana, en el sentido de que si desde el enfoque psicológico usted quiere hacer distintas explicaciones, pues son esas, las primeras etapas del niño, la infancia, la preadolescencia, a partir de los 8 a los 12 años, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista espiritual se considera que la reencarnación está completada a partir de los 7 o 8 años, donde el espíritu ha absorbido completamente todos los fluidos de la materia y los controla y los domina por completo. Y no sé si me he dejado alguna de la pregunta al final, recuérdamela. La última, bueno, y por último, ¿no se debería decir que una reencarnación acaba cuando llega a lo que llamamos la muerte o incluso después? Bueno, es lo que he estado explicando. La reencarnación termina, claro, cuando desencarnamos. A los espíritas nos gusta hablar de desencarnación, no de muerte, que es lo que estaba explicando hace un momento. Desencarnar, no morir, porque el morir es desaparecer. Aquí desencarnamos, dejamos el cuerpo de la carne y nos vamos con nuestro espíritu para volver luego, porque somos eternos. Y además la demostración mayor fue precisamente la resurrección de Jesús, de la que hablamos con anterioridad. Entonces, efectivamente, nos gusta hablar de desencarnación y la muerte en realidad para nosotros no existe. Por eso, cuando uno comprende todo esto, no tiene miedo a la muerte. La muerte es un cambio. La muerte es simplemente un paso desde un estado en una dimensión tridimensional,
con una percepción del tiempo y el espacio relativa y limitada, a otro mundo con otra percepción distinta que no está mediatizada por nuestros sentidos físicos. Una percepción mayor donde nuestras capacidades se amplían porque no tenemos el freno de la materia, de un cerebro que constriñe lo que es nuestra individualidad espiritual al estar en esta especie de cárcel celular que merma todas nuestras capacidades espirituales. Muy bien. Una pregunta. Dicen, en la oración del credo se habla de creo en la resurrección de los muertos. Sí, muy bien, es muy válido. Si usted es católico y cree en el credo, ¿por qué no? Perfectamente. La resurrección de los muertos es un aspecto teológico de la doctrina de la Iglesia Católica. Pero yo a lo que me refería anteriormente es que eso de cara a nuestros conocimientos, lógicamente está de más, porque ni científicamente es posible la resurrección del cuerpo como lo teníamos anteriormente, es algo desmentido por la ciencia y es algo desmentido por la filosofía y por los planteamientos de lógica y de argumentación más esenciales. Incluso no tenemos tiempo ahora de explicar filosóficamente las repercusiones de lo que sería y esperar miles de años a poder resucitar con el cuerpo antiguo. ¿Con qué parte del cuerpo resucitamos? ¿Cuando éramos jóvenes? ¿Cuando morimos? ¿Cuando somos viejos? Y ¿cuando tenemos salud? ¿Cuando estamos en enfermedad? En fin, hay una serie de cuestiones que no se explican, que no se ignoran, que desde el punto de vista filosófico y argumental son realmente ilógicas e irracionales. Esto no quiere decir que no respetemos todas las ideas, todas las ideologías y tal. Perfectamente el credo es válido y puede ser válido para las personas dentro de esa religión. Nosotros lo respetamos profundamente, pero una cosa es respetar y otra cosa es compartir. Lógicamente, cada cual tiene que razonar, analizar por sí mismo y adoptar aquello que su lógica, su razón y su entendimiento le permita comprender. Muy bien. Otra pregunta, vamos a ir a un poquito rápidos, que ya el tiempo se nos va cerrando. Una pregunta, ¿cómo se explica según el espiritismo el hecho de que una persona se manifieste gay o lesbiana? Bueno, esto daría para otra conferencia, porque tendríamos que hablar no solamente de la parte biológica de la que ya hemos hablado anteriormente, sino tendríamos que hablar precisamente de la parte psicológica. Aquí es muy importante no confundir, no confundir. Hoy en día hay mucha confusión. La gente confunde identidad de género, igualdad de género, ideología de género, lo mezcla todo en un batiburrillo y realmente no es así. Cada cosa es diferente. Desde el punto de vista psicológico, si nos vamos a los clásicos, podemos comprender que el gran maestro de la psicología analítica, Carl Gustav Jung, explicaba que existen, desde el punto de vista psicológico, en la personalidad humana, un arquetipo llamado animus y otro arquetipo llamado ánima. El arquetipo llamado animus son las características psicológicas masculinas que se encuentran en la mujer. Y el arquetipo llamado ánima son las características femeninas que se encuentran en el hombre. ¿Qué quiere decir? Que el equilibrio de esas dos características psicológicas da el equilibrio mental y emocional adecuado para una salud psicológica y mental respecto al sexo ordenada. Estamos hablando del punto de vista psicológico. ¿Cuáles son esas características del ánimo? Pues las características del ánimo son las características del género masculino. Por ejemplo, el género masculino, pues lógicamente es más fuerte, físicamente es más fuerte, tiene a lo mejor unas capacidades determinadas de decisión y tal. Sin embargo, el ánima femenino tiene características como la ternura, el afecto, como por ejemplo la capacidad de comprensión, de sentimientos, mayor que el hombre, ¿dónde va a parar? Etcétera, etcétera. Entonces, cada sexo, a nivel psicológico, estamos hablando ahora a nivel psicológico tiene sus propias características, pero sabemos que a nivel espiritual el espíritu no tiene sexo. Entonces el espíritu tiene que desarrollar las cualidades del animus y del ánima de forma integral a lo largo de las distintas existencias para conseguir ese equilibrio del que hablaba Jung.
Por eso venimos de hombre y por eso venimos de mujer. ¿Qué es lo que ocurre en ese tránsito? En ese periodo de evolución lo que ocurre es que muchas veces reencarnamos varias veces de hombre y en una próxima existencia venimos de mujer y tenemos marcadas tan fuertemente las características femeninas, masculinas, que al reencarnar de mujer prevalece en nosotros una sensación psicológica contraria al sexo biológico que tenemos. Entonces nos sentimos de forma diferente al cuerpo biológico que tenemos. Y viceversa. Esto, lógicamente, obedece a una serie de cuestiones espirituales. Obedece al progreso del espíritu. No es casualidad. Se ha reencarnado en el sexo contrario, muchas veces es para expiar deudas que tiene por haber atentado contra ese sexo en una vida anterior. Haber sido, por ejemplo, una mujer libertina o promiscua, haber sido un señor que fomentaba burdeles, despreciando a la familia, destrozando hogares, yendo con mujeres de un tipo y de otro y haciendo daño y abandonando a la mujer y a los hijos. Es decir, existen determinados karmas, o mejor dicho, determinadas deudas que contraemos por una función irresponsable del sexo que muchas veces se pagan o se expían viniendo en un sexo contrario a experimentar determinadas circunstancias que necesitamos pagar por las deudas que adquirimos en vidas anteriores, tanto como hombre como mujer. Esa es una cuestión. Otra cuestión es que venimos a probarnos. Hay personas que vienen a probarse y adquirir esa otra condición. Han venido de varias veces con un sexo determinado, vienen ya en una nueva vida con el sexo contrario porque necesitan desarrollar las cualidades de ese nuevo sexo para integrarlas en su espíritu, para integrarlas en esa capacidad psicológica que tenemos. Porque los dos sexos tienen capacidades maravillosas, extraordinarias. Entonces, esta es la función sagrada del sexo, saber aprovechar las características de uno y del otro. Y el desequilibrio muchas veces viene por el uso, el abuso o una mala interpretación de las características psicológicas que nosotros tenemos. Nos sentimos de forma diferente y, lógicamente, pues creemos que ese otro sexo es el que nos tiene que satisfacer. Ahora bien, hay una cosa que siempre tenemos que decir en este campo. Lo primero es respeto. Todas las personas, tengan las tendencias que tengan sexuales, para nosotros merecen un absoluto respeto, porque no es tan importante el desarrollo de la tendencia sexual, sino cómo se desarrolla esa tendencia. El sexo puede ir acompañado de amor o puede ir o no ir acompañado de amor. Cuando el sexo se hace por amor, con una pareja que se aman y se respetan, aunque sean de la misma condición sexual, eso nos merece respeto. Porque esos espíritus son afines, son espíritus que a lo mejor han venido con ese compromiso y hay que respetar. Porque, vuelvo a repetir, desconocemos e ignoramos las herencias espirituales que cada uno traemos a la tierra. Siempre respetar, nunca condenar, nunca enjuiciar y sobre todo saber que el sexo con amor permite una elevación espiritual extraordinaria, sean cuales sean las tendencias sexuales. Ahora bien, si las tendencias se llevan al vicio, evidentemente ahí hay un karma que asumimos, una aflicción que asumimos que sin duda tendremos que dar cuenta de ella. Lo mejor es el equilibrio biológico y psicológico, pero si se puede realizar con el afecto y el amor que polariza las dos características psicológicas del ánimus y el ánima, polariza y realmente completa la unión sexual, entonces es cuando el sexo adquiere su función sagrada y su función creadora. Muy bien. Antonio, quedan dos preguntas. Vamos a intentar de hacer las dos y vamos a intentar hacer una respuesta breve ya porque el tiempo creo que ya nos indica que debemos ir cerrando este acto. Mira, los abortos espontáneos espiritualmente, ¿a qué se pueden atribuir? Una explicación ha sido el tema del rechazo por parte del espíritu reencarnado. ¿Cuáles pueden ser otras? Dentro de la pregunta, ¿se entiende que el espíritu reencarnado no se muestra totalmente hasta los 7 años, como has comentado?
Y durante estos 7 años, ¿cómo recibe la influencia de los padres en este periodo? Es decir, ¿estos primeros 7 años son los más moldeadores del espíritu reencarnado? Sin duda, empecemos por la última. Vamos a ver, hoy en día hay una ciencia maravillosa, extraordinaria, que ha acabado con la falacia del determinismo genético. Eso que nos venden por ahí, de que somos esclavos de nuestros genes, eso es mentira completamente. Esto está ya perfectamente demostrado. Hoy en día hay una ciencia extraordinaria que se llama epigenética. Y dentro de la epigenética, que no es ni más ni menos que las condiciones que moldean las células del entorno de la persona, ¿no? Está la influencia del periespíritu y está las condiciones de educación, de lugar, de relaciones sociales, familiares, etcétera, que las personas tienen. Sin duda ninguna. Los primeros años de la etapa del niño no solamente lo condicionan psicológica y espiritualmente, sino que van a ser importantísimo, determinante la manera en cómo los padres eduquen a esos hijos, si los educan en valores superiores, si los educan en disciplina y en amor, porque la educación no es ni más ni menos que educar en disciplina y en amor. ¿Pero cómo? A través de hábitos positivos. Son los hábitos positivos, los hábitos correctos para un buen desarrollo psicológico, mental y social del niño, los que competen a los padres. De hecho, los padres tienen esa sagrada misión que Dios les concede: moldear al niño en esa etapa en la que el niño es moldeable, esos 7 años de los que estamos hablando, y sobre todo en las primeras etapas, hasta los 2 años, 3 años. Es importantísimo que los padres comprendan su función educadora. Es importantísimo que los padres sepan que el desarrollo psicológico de ese niño cuando sea adulto va a depender en un porcentaje altísimo del ejemplo que le den los padres, de la educación moral y espiritual que le den, del aprendizaje que le hagan entender, de sobre todo cómo puede gestionar sus emociones, enseñarle a gestionar sus emociones, es importantísimo, a ordenar sus pensamientos, a colaborar, a compartir, a dar, a entregarse. Todo este tipo de cosas condicionan el desarrollo de la persona y se instalan en la psicología del niño, en el desarrollo espiritual del niño, y le condicionan enormemente, además de su propia herencia espiritual. Entonces, si hay cosas que tiene que corregir y el niño le vemos trazas de envidia, los padres tienen que poner atención para corregir esa envidia. Y si le ven trazas de egoísmo, tienen que poner atención para corregir ese egoísmo. Y si le ven trazas de agresividad, de ira o de violencia, los padres tienen que ayudarle a controlar sus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Es importantísima y sagrada la misión de los padres. Y en cuanto a la pregunta del aborto, efectivamente hay muchos casos que responden por el aborto involuntario. No solamente la cuestión mental del que reencarna, sino la cuestión mental de la madre. ¿Cuántas madres hay que por convencionalismo no se quedan embarazadas y dicen que quieren a su hijo, pero mentalmente lo están rechazando? Cuando esa mente de la madre rechaza, se da cuenta de que está grávida y rechaza al niño de forma violenta, de forma fuerte, sus pensamientos negativos no lo quieren, aunque exteriormente dé otra imagen, puede producirse ese aborto, digámoslo así, involuntario aparentemente, pero es un aborto provocado. Luego existe una casuística amplísima para explicar los abortos involuntarios. Otro de ellos, precisamente, que he explicado antes, personas que cometieron abortos en otras vidas anteriores y que ahora, habiéndose dado cuenta del acto criminal que cometieron, vienen a la vida con el firme compromiso de tener hijos. Un compromiso que cuando llega aquí se les niega y la mujer empieza, como tiene el organismo periespiritual y genésico deteriorado por haber practicado abortos en vidas anteriores, algo que queda impreso también en su periespíritu, y como lo tiene deteriorado, la posibilidad de quedarse embarazada es factible, pero la posibilidad de que ese embarazo se desarrolle y llegue a buen fin es muy complicada. Entonces empieza a tener abortos uno y otro y otro y otro. Y precisamente ese es otro tipo de explicaciones sobre el aborto involuntario. Hay muchas más, pero por la premura de tiempo no podemos alargarlas. Muchísimas gracias porque la pregunta ha sido muy interesante. Bueno, yo creo que ahora también ya las preguntas se han acabado, pero creo que en justicia te voy a pasar 3 o 4 comentarios que creo que hay que también hacerlos explícitos.
Magnífica la conferencia, excelente la erudición de nuestro compañero Tony, bravo. Me ha encantado, para mí mucha información, gracias. Muchas gracias, Antonio, magnífica conferencia. Muchas gracias por sus palabras y su energía. Ha sido una charla muy interesante. Muchas gracias, Antonio, por tu conferencia. Un gran abrazo. Magnífica conferencia, un tema muy importante. Muchas gracias. Y tema muy importante, muchas gracias. Muchas felicidades, en definitiva. Estas han sido después los comentarios, aparte de las preguntas que se han realizado en el chat. Bueno, yo simplemente quería agradecerles a ustedes porque quizás ustedes no lo sepan, pero las personas que hacemos este tipo de cosas, por lo menos yo así me considero, como otros compañeros que sé que también así lo entienden, para nosotros el agradecimiento es mutuo, es decir, para nosotros es una satisfacción, una bendición y una oportunidad poder agradecerles a ustedes que nos escuchen, porque esta cosa que hacemos nosotros no tiene importancia. Lo que tiene realmente importancia es que se comprenda lo que se explica, para que cada persona pueda entender el sentido de la vida y pueda llevarlo a su vida de forma que consiga ser más feliz y tener una vida plena, una vida llena de plenitud, siguiendo las pautas que él mismo a sí mismo considere que son oportunas para su bienestar. Nosotros, yo personalmente agradezco profundamente la oportunidad y ojalá no sea la última, ojalá podamos más adelante seguir con este ciclo y sobre todo a mis queridos hermanos y compañeros y amigos de Tarrasa, pues qué decirles, un abrazo con todo mi afecto, con todo mi cariño y bueno, que ojalá esta pandemia que todos estamos padeciendo pase pronto. Gracias a todos por su paciencia y por su atención. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias.